tipo de problemas. Algunos no, pues, no se utilizan con herramientas de modelado matemático, pero hoy lo menciono en particular porque parte de lo que vamos a ver combina el uso de una herramienta de simulación. Entonces, pues, de hecho combina pues varias técnicas, pero una de las técnicas que utilizamos es simulación discreta, particular, con promórfica. Bien, ¿cuál es la problemática de cualquier compañía que, digamos, administre carga y descarga, llamémoslo así, de altos volúmenes? Típicamente la entrada de la fábrica, la entrada de la bodega, se nota más inclusive en aquellas compañías que tienen fábricas. Es frecuente encontrar largas filas de espera de vehículos. Entonces la práctica, digámoslo así, convencional es salir en algunos sitios, se les dice la playa, a conseguir carga, a conseguir transportadores, y pues los transportadores a veces se afilian a unas compañías. Todo transportador en general, y eso ustedes lo saben, cualquier transportador está afiliado a más de una compañía, y la búsqueda de vehículos se hace una labor, digamos, ardua. Entonces, cuando hay demanda, digámoslo así, cuando hay en los fines de mes, no se consigue. Y en los otros días de fines de mes, uno lo que ve es que el parqueador muchas veces llega y se parquea a esperar que haya carga. No necesariamente porque tiene un viaje asignado, sino porque sencillamente necesita carga y se parquea, y ahí con el fletero de pronto a veces tiene acuerdo para que le ayude y lo deje saltar la fila, etcétera, etcétera. Eso de una manera se traduce en costos directos en el flete. A veces indirectos es porque esa espera se la van a cobrar tarde que temprano. De hecho, esa espera se la cobren o con servicio o con flete, porque a veces negocian a la baja, etcétera, etcétera. Como decíamos, en unos momentos dados hay baja disposición a cargar, o bien sea para algunas rutas o porque no se consigue carga, y a veces pues a los generadores de carga les toca cancelar, pues sencillamente porque no consiguió carro y no pudo cumplir el cliente. La lógica detrás, y es una lógica pambeliana si se quiere, es que los vehículos generan valor estar transportando, no esperando para ser atendidos, independientemente de quién sea el vehículo, sea una flota propia, sea una flota mixta, sea un tercero que yo consigo en el spot, así no lo tenga, digamos, afiliado. Si de una u otra manera la espera se va a traducir o en costo o en servicio. De hecho, el ministerio, digamos, hace unos años, pues aquí para el transporte, digamos, bueno, distribución primaria, el transporte nacional, existía la tabla de fletes, eso se descontó, me parece que muy, desde mi punto de vista, razonablemente. Y el nuevo esquema, que todos sabemos que no se aplica, que la realidad es que no se aplica, pero el nuevo sistema supuestamente dice, oiga, no hay tablas de fletes, pero hay un acuerdo que usted debería seguir, y es que si pone a esperar un conductor o un vehículo, pues debería usted reconocerle una tarifa adicional por ese stand-by. De hecho, el ministerio hace unos cálculos y en la página web de eso aparece, dice, oiga, usted si se demora 3 horas y tiene que cargar una tractomula, o 4 horas, debería pagar un valor adicional por esa espera, ¿cierto? En la práctica no necesariamente se hace, digámoslo así, no creo que muchas compañías estén reconociendo que me demoré 4 horas cargándolo, entonces le voy a dar 100.000 pesos de más o 5.000 pesos de más. Eso no está funcionando. Sin embargo, la idea sería que eso se reconociera, y eso debería ser algo que estimule a que los vehículos de alguna manera roten más, o que cuando estén parados se les reconozca algo similar a lo que sucede cuando uno toma un taxi. Toma un taxi, pues si está parado, pues ahí hay un taxímetro que marca por tiempo o otro taxímetro que marca por distancia. Independientemente del sistema de contratación, la experiencia es, me lo cobran o por flete o por servicio, pero una de las dos maneras.
Por flete inclusive está, entre comillas, regulada la espera cuánto debería costar. Finalmente, por servicio, pues lo veíamos, a veces no se consiguen vehículos, o sea, es una baja disponibilidad. Y inclusive a veces esa baja disponibilidad puede generar incumplimientos al cliente, devoluciones porque llegaron fuera de tiempo, hay unos que son exigentes en unas ventanas horarias de atención y toca pensar en que el camión espere o que lo tiene que devolver, particularmente cuando son productos refrigerados, se puede complicar mucho más. Eh, entonces, pues eso pudiera generar, digamos, otros problemas de programación, digámoslo, no solo en servicios, sino en la programación misma de las operaciones. ¿Por qué es tan complejo programar despachos realmente? ¿Por qué, digamos, uno diría, esta es una labor, pues programar, ¿por qué no? Hay, digamos, como dos componentes que hacen difícil poder anticipar estas necesidades. Es decir, hay muchos otros elementos, hay unos, llamémoslos internos y otros externos. Esos componentes, digamos, externos, entre comillas, eh, obedecen fundamentalmente a que el ciclo de proceso está inmerso en una variabilidad que no se controla. Es decir, uno cuando hace programación dice, bueno, ¿cuánto se va a demorar el descargue? 1 hora, 45 minutos, 2 horas. ¿Cuánto se demora el traslado? Ah, bueno, esa hora, digámoslo así, esa es 1 hora de congestión, entonces en horas de congestión el traslado de un punto a otro, particularmente en zonas urbanas, se demora, digamos, 40 minutos. En horas de no congestión uno puede hacer ajustes y decir que en horas de no congestión se puede demorar el mismo desplazamiento de 20 minutos. Cuando hace, digamos, decir, bueno, ¿cuánto vale, cuánto se tarda de Medellín a Barranquilla? Ah, X horas. ¿Sí? Así se tiene que hacer la programación, con base en unos estimados. Pero la naturaleza de estos traslados y estas operaciones tiene variabilidad, ¿no? Si se va un carro, la congestión vehicular. Es decir, independientemente de que yo tenga muy bien programados los tiempos, pues el sistema es aleatorio y yo no lo puedo controlar. Entonces, bien sea por, como les digo, la complejidad de la red vial o las mismas actividades. Yo puedo tener programada una cita para que me empiecen a atender a las 8 y yo puedo llegar a las 8, pero puede ser que la atención se tarde media hora. Puede ser que el cierre con la documentación, yo tenía planeado 2 horas de la carga y mi cita era de 8:30 a 10. Entonces puede ser que, digamos, el cierre arrancó tarde o a pesar de que haya comenzado a tiempo, puede ser que el cierre no se dé a las 10, sino a las 10:30. Y esa demora se va trasladando a lo largo del día. Entonces esa demora de media hora al principio del día, pues en el siguiente puede hacer que haga que llegue tarde o etcétera, etcétera. Entonces se vuelve una cadena que al final hace que el sistema no pueda, digamos, planificar bien. Y esa es la naturaleza misma de la operación. Entonces, pretender decir, no, ahora nosotros vamos a controlar y los parámetros van a ser definidos y es mejor y decir que es que el tiempo va a ser estándar de 45 minutos y el traslado, no, eso es engañarse, porque eso es algo que su naturaleza es estocástica y que no podemos predecir. Adicionalmente, hay operaciones que también pues tienen una naturaleza variable, no es lo mismo cargar a granel que cargar estibado, que cargar en cajas, ¿cierto? No es lo mismo una tractomula que un sencillo, no es lo mismo cargar tubería que cargar cemento, no es lo mismo cargar papel higiénico que cajas de cartón de cerámica, es decir, uno puede tener muchas complejidades que haga que la carga sea también difícil. Esas son como internas, esas se podrían parcialmente parametrizar, es más fácil uno entender que la carga de una tractomula de cemento se va a demorar menos que la carga de una tractomula que va a transportar cajas no estivadas. Y eso es razonable de entender. Entonces, algunas, digamos, hay variabilidad en los procesos, disponibilidad de cuadrillas, disponibilidad de puertas, disponibilidad de montacargas, la fila que llegó al momento, la fila que existía al momento de llegar. Es decir, ese tipo de cosas se van a poder presentar. Entonces, hay variabilidad externa y variabilidad interna del proceso. Entonces, uno tiene que mirar de todas maneras la variabilidad interna como la ataca
y la variabilidad externa, tratar de administrarla, o sea, ignorarla es un error. Entonces, los mejoramientos de procesos que se tienen que hacer, uno no puede decir, necesitamos mejorar las vías, no, ahí no, uno no puede hacer nada porque, pues, es decir, pero ignorar y decir parametrizarla o no reconocerla es un error. Esa hay que aprender a conocerla, aprender a administrarla, y todos los procesos de mejoramiento pueden estar dirigidos a las operaciones internas, prácticas de Six Sigma, etcétera, etcétera, para tratar de controlar la variabilidad. Está bien, y eso está bien, pero eso se puede hacer particularmente sobre las operaciones internas. Por eso es tan complejo programar despachos. En sí, una labor que es sencilla, porque uno podría decir, no, pues si esto es, si yo tengo que cargar 10 toneladas, pues eso es fácil de poder anticipar las necesidades. Si no hubiera variabilidad y si el mundo estuviera en perfecto equilibrio, eso sería una labor de Excel de hacer multiplicaciones. Pero como no es así, es donde empieza uno a mirar cómo poder administrar la variabilidad de esos temas. ¿Ya? Entonces, perdón, ¿qué es lo que nosotros hemos en decisiones logísticas desarrollado para decir, bueno, cómo le ayudamos a nuestros clientes a que determinen de una manera, digamos, más fácil o más práctica las necesidades que pudieran haber de carga o no? Para eso hay varias herramientas que nosotros hemos, digamos, combinado en una metodología de análisis que permiten hacer, digámoslo de una u otra manera, anticipar, valga la redundancia, las necesidades que se pudieran tener de acuerdo. Entonces vamos a combinar en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a combinar pronósticos, simulación, isocuantas de servicio, se puede inclusive desarrollar técnicas de optimización y de modelaje matemático para poder concluir en un estimado de recursos y un plan de citas que uno pudiera generar en sus puntos de carga. Muy bien. Es claro, nuevamente, que un vehículo, todo esto busca el principio de que un vehículo esté en el stand-by el menor tiempo posible y que los recursos desplegados sean lo suficientes para atender la carga necesaria. Bien. Entonces, ¿cuál es la metodología de análisis que nosotros recomendamos? Entonces, esa metodología, digamos, tiene 7 pasos básicos. Uno puede hacer 6 o 7, dependiendo de cómo uno quiera. Y que son los que vamos a explicar. Entonces, lo primero es pronostique, es cuál es la demanda que yo quiero, y ahorita vamos a mirar algún detalle de eso. La demanda, digamos, puede estar en toneladas. Y después, el segundo paso, que es dimensionar. Dimensionar es, bueno, esa demanda, ¿cómo la traduzco a carga de trabajo? O sea, cómo determino las necesidades de puertas, las necesidades de cuadrillas. Bien. Después viene, digamos, un análisis que inclusive se puede hacer basado en hojas de cálculos. Es decir, uno puede inclusive hacer un primero análisis de capacidad de necesidades por modelos estáticos de hojas de cálculo. Inclusive los ERPs o los WMS pueden tener algunas herramientas de estimación de necesidades y esa es una primera aproximación con las limitantes que eso tiene, como ya vamos a ver, o si puede utilizar modelos de simulación. En este caso, pues tenemos esas facilidades y lo podemos hacer. Después hay otro elemento que digamos, pudiera ayudar bastante, que es algo que muchas veces en los sistemas de transporte se olvida, y es la promesa de tiempo de servicio. Entonces, el transporte es un recurso valioso y pocas compañías tienen estructuradas promesas de tiempo de atención. ¿Qué es eso? Decirle, bueno, en el ciclo desde que usted llega hasta que usted sale, en el 95% de las veces yo me voy a demorar menos de 2 horas. Si yo me demoro menos de 2 horas, ¿cómo hacemos? Yo le garantizo eso. ¿Y qué descuentos me puede usted dar? ¿Cómo negociamos los fletes? En la medida que yo haga más circuitos, si yo recorro más, pues gano más como transportador. Eso es algo que no es tan evidente ni de ofrecer, porque muchas personas en muchas bodegas o plantas no saben bien cuál podría ser la promesa de servicio, ni negociar a veces con los transportadores que me acepten que porque yo le dé un stand-by menor,
me hagan un descuento en los fletes. Algunos ya lo reconocen, pero eso es algo en lo que se tiene que trabajar. Entonces, de acuerdo a la promesa de servicio, y a la carga que yo tenía, planifico los turnos de trabajo que necesito y puedo hacer y generar un plan de cita. Bien. Nuevamente después, pues este ciclo lo cierro con hacer un análisis de indicadores y un seguimiento. Bien, vamos a mirar algo del pronóstico. Entonces, el pronóstico, ¿en qué se basa? ¿Qué es lo clave en el pronóstico? Primero, identificar, bueno, obviamente un pronóstico parte del supuesto de que yo tengo historia y que con la historia yo puedo anticipar las necesidades, que esa historia es lo suficientemente válida para que yo anticipe necesidades futuras. Obviamente, si la historia no sirve porque yo cambié de carga o se integraron nuevos, eh, digamos, despachos, volúmenes de despacho, pues no sirve, pero pues siempre los históricos me dan a mí un indicativo de cuál podría ser los volúmenes esperados. Entonces, partiendo de que yo tengo unos registros históricos de como sea, en camiones, en toneladas, lo que fuera, lo siguiente es identificar cuál es la variable robusta de pronosticar. A mis amigos del cemento, digamos que la variable a pronosticar de carga es toneladas. Obviamente no es lo mismo unas toneladas, digamos, de producto a granel que de producto ensacado. Pero digamos, las toneladas de producto ensacado puede ser un indicador bastante acertado de pronóstico. A ellos de pronto las remisiones o los números de clientes a atender no sean muy indicativos para hacer un buen pronóstico, pero claramente las toneladas, coger el histórico de toneladas despachadas durante X periodo, el proceso tiene que identificar si ese periodo es un mes, un año, 3 meses, pero coger el histórico puede ser un buen indicativo para decir cuáles las necesidades de demanda que yo tengo que despachar desde el centro de distribución. Si bien las toneladas pueden funcionar muy bien en hierro o para los amigos de Diaco, la gente de acero o la gente de cemento, claramente las toneladas despachadas no les sirve a la gente ni de familia ni de PAPCO porque ellos mueven cargas diferentes, es decir, en familia se mueve mucho volumen, en PAPCO pues se mueven tuberías, para la gente de tuberías pues las toneladas no. Entonces, para estas personas, digamos, para esas compañías, la variable puede ser, necesariamente puede ser unidades. ¿Ya? Entonces, unidades sería algo interesante que pudiéramos definir o sería la variable clave a definir. Esto se hace para cada compañía, no hay un estándar. No es que puede ser para algunas que sean remisiones, para otros puede ser camiones cargados, para otros pudiera ser los volúmenes. Por ejemplo, la gente de ASEP que carga, digamos, neveras, lavadoras, pues ellos de pronto unidades volumétricas pudiera ser una medida del pronóstico de necesidades que yo anticipe hacia el futuro. Entonces, estas variables son las que uno tiene que identificar que, como digo, para cada compañía debe hacerse su identificación, que tampoco no hay muchas, ¿no? O sea, no vamos a inventar. Normalmente es o camiones, o remisiones, o toneladas, o unidades o volumen. No hay como alguna de estas 5 mediciones o una combinación. Parte de lo que uno tiene que hacer con el ejercicio de pronóstico es mirar cuáles variables son más acertadas para pronosticar o cuál mezcla de variables es más adecuada para pronosticar. En general, digámonos, la gente que trabaja carga y que tiene que hacer, digamos, carga de peso y que tiene que hacer pocas paradas, las toneladas pueden ser un muy buen indicativo. ¿Cierto? Los alimentos, en general la gente de alimentos, digamos que de alimentos a granel, puede ser que de alguna manera les sea mucho más fácil. Bien, una vez identificada esa variable o esa mezcla de variables, ¿cierto? Lo siguiente es identificar cómo son los ciclos. La mayoría de compañías estamos sometidas al ciclo de fin de mes. Eso no, muchas compañías lo han reducido, pero no conozco la primera compañía que tenga todos los días del 3%
perfectamente balanceado el 3.3% en todos los días del mes o que tenga el 25% cada semana. Hay algunas que tienen, digamos, un poco más balanceado, hay unas que tienen el 50% o el 60% en la última semana, hay otros que solo tienen el 30, 35% cada compañía. Pero es muy importante anticipar esos ciclos. Hay, digamos que en la práctica uno en transporte observa ciclos al final del mes y ciclos de unos días, ¿cierto? Son más fuertes. A veces, digamos, uno dice los viernes o los sábados son más fuertes de cargar o los lunes. Hay unos días donde es un poco más fuerte. Esto está atado a la disciplina, digamos, de ventas y de despacho de cada compañía. Esos ciclos de despacho, digamos, hay que identificarlos. Uno puede irse desde, bueno, el pronóstico puede hacerse anual, digamos, en diferentes horizontes. El anual, pues no es uno, no es como el, digamos, crítico para hacer despachos. O sea, obviamente uno sabe que en diciembre o en la fecha se despacha más, pero uno, hoy no quiero hacer el pronóstico de cuánto voy a cargar en diciembre. Hoy, en junio 11 que estamos hoy, lo que me interesa es eventualmente lo que voy a despachar el 12, el 13 y a lo sumo la próxima semana o hacia el final del mes porque yo sé que hay un pico de mes. Entonces los ciclos que a uno más le importan en el transporte son los diarios y los, digamos, mensuales o los semanales mensuales. Los horarios que, digamos, son importantes, en realidad no son tan críticos para anticipar la demanda. Esos son críticos, es sobre todo para, digamos, tratar de generar unas ventanas, digamos, de prioridad. Entonces yo quiero que los carros, obviamente, de distribución urbana salgan antes de las 6:30, de 7 de la mañana, porque pues, digamos, van a entrar a una congestión. Pero no necesariamente tiene mucho sentido hacer un pronóstico de carga para las 6 de la mañana, cuál es el pronóstico de carga para las 9. Nuevamente, no hay una receta única, pero normalmente, más allá de unas necesidades horarias las cuales uno pudiera anticipar, las claves son las diarias, semanales y digamos mensuales, que uno sepa la semana 4 o la semana 3 cuánto voy a hacer, el martes es más pesado que el miércoles, etcétera, etcétera. Bien. Y eso es lo que tiene que hacer un buen ejercicio de pronóstico. Identificar cuáles son las variables críticas con las cuales yo puedo anticipar mi demanda razonablemente y identificar cuáles son los ciclos de despacho que yo voy a manejar. Bien. Bueno, y el pronóstico, como su nombre lo dice, es que yo pueda anticipar, digamos, para el siguiente ciclo de análisis, que puede ser semanal o mensual normalmente. A lo sumo yo diría que mensual en la práctica. El siguiente ejercicio que hay que hacer es cómo traduzco esa demanda en carga de trabajo. Porque una cosa es decir, yo espero despachar hoy 2.000 toneladas, y otra decir es, ¿qué demanda me implica eso? Ya, o sea, esas 2.000 toneladas, ¿cuánta gente me implica? ¿Cuántas horas hombre? ¿Cuántas puertas? Etcétera, etcétera. Bien, entonces, para eso uno lo puede hacer y la primera recomendación, hágalo en Excel. Entonces, de manera simplificada, ¿qué es esto? Vamos que el pronóstico me dice que yo voy a cargar 2.000 toneladas en el turno. Vamos a poner que el turno es de 10 horas para que el cálculo sea fácil. Entonces uno dice, oiga, 2.000 toneladas dividido 10 me da 200 toneladas, hora. Entonces yo digo, bueno, 200 toneladas hora. Vamos a suponer que yo digo, necesito 200 toneladas hora y en una puerta se gastan 50, o para cargar un vehículo, digamos una tractomula de 30 toneladas, necesito una hora. Entonces mi estándar es que en una tractomula se carga en una hora y son 30 toneladas. Entonces yo digo, bueno, tengo 30 toneladas horas y la demanda son 200, entonces 7 por 3, 21, mínimo yo necesito 7 puertas para poder atender esa demanda horaria. Ese es el cálculo de carga. Lo mismo hace uno, digamos, con cuadrillas y con personal. ¿Ya? Entonces yo necesito una cuadrilla. Para cargar en ese estándar de una hora necesito una cuadrilla de 3 personas y necesito, digamos, un montacargas.
Entonces, de la misma manera, yo ya sé, necesito 7 puertas, que necesito, digamos, 7 montacargas, y en este caso, digamos que cada cuadrilla es de 3 personas, o de 2, si son de 3 personas, entonces necesito 21 personas. Ese es el cálculo básico que uno debe hacer, eso es lo mínimo, mejor dicho, con lo que uno debería hacer. Ojo, es diferente decir el pronóstico de demanda a la carga de trabajo. Y además esto puede variar según las tasas de productividad de cada actividad y las ventanas de atención, porque puede decir, oiga, yo para cargar solo tengo 4 horas. Entonces, en el mismo ejemplo, yo había dicho, necesito cargar 2.000 toneladas, no en 10 horas, sino en 4 horas, pues me toca 500 toneladas por hora y yo tengo que hacer la conversión de esas 500 toneladas hora. Es 500 toneladas hora, cuántas ventanillas de atención me requiere, cuánto personal para hacer cada una de las actividades que vaya a hacer. Eso es lo menos que uno debería hacer y eso en una hoja de cálculo, digamos, se puede hacer razonablemente. De hecho, en una hoja de cálculo uno podría hacer, digamos, lo menos que haría es al menos estimar el día promedio y el día pico. Entonces dice, oiga, para esta semana yo necesito el lunes 500, pero el miércoles es el día pico, yo necesito 700. Entonces uno podría razonablemente anticipar cuáles podrían ser las necesidades. Y como les digo, eso es lo mínimo que uno debería hacer. El siguiente ejercicio es, bueno, ¿cómo voy a, en el mismo ejemplo que estábamos diciendo, cómo voy a hacer para dimensionar? Bueno, ya hice la dimensión de mis necesidades, ¿cómo hago para balancear la carga de trabajo que esa demanda me implica en mis diferentes recursos? ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, de ahí ya inclusive uno puede detallar el cálculo en función de las necesidades que requiera. ¿Por qué? Porque supongamos que el proceso documental que yo transporto, digámoslo, elementos muy sofisticados que tienen que ir con serie, que tienen que ir con mayor documentación, entonces uno puede requerir más o menos trabajo en uno y otro. Entonces uno podría decirlo tenemos que detallarlo por tipo de vehículo o por tipo de carga, ¿cierto? Uno podría decir, mire, vuelvo a un ejemplo, la carga de granel, 1.000 toneladas de granel no es lo mismo que 1.000 toneladas de producto que va en caja. O sea, o 10 toneladas de granel no es lo mismo que 10 toneladas de producto en caja. Entonces uno tiene que dividir y eso es, cada compañía lo hace según su propia necesidad. Entonces, ¿qué es lo que se busca ahí? Es analizar cómo puedo balancear esa carga con los recursos que tengo. En el ejemplo que yo estaba diciendo, oiga, voy a necesitar 2.000 toneladas en 10 horas. Eso me da 200 toneladas horas y en el ejemplo que estaba diciendo necesito 7 puertas. En ese cálculo básico yo digo, y solo tengo 6 puertas, ¿qué hago? Entonces, bueno, empecemos a ver cómo desplazo, qué es lo que yo voy a hacer porque sé que no voy a tener sino 6 puertas, entonces, si de entrada diseño, bueno, eso no importa, tengo 6 pero 7, estoy diseñando una cola. O sea, ahí ya me equivoqué. Si yo solo tengo 6 y no hago nada, entonces ya por default diseñé una cola que no tengo bajo control y que no sé a quién le voy a dar. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer los análisis y es a decir, bueno, ¿cómo priorizo? Todas las técnicas de mejoramiento van a disminuir los tiempos de carga y bienvenidos los análisis que se hagan ahí, que vamos a cargar automático, que vamos a cargar estimado, que el tiempo de carga no lo vamos a hacer en 1 hora, sino en 45 minutos, todo eso es bienvenido. Pero lo importante, además, es cuando uno le metió el estándar, que yo ahorita dije que en el caso era 1 hora, suponiendo que ya hice todas las mejoras respectivas, lo que tengo es que anticipar si con los recursos que tengo alcanzo a cumplir o no. Si no alcanzo a cumplir, tengo que empezar a hacer balanceos, que para eso es que, digamos, uno puede hacer diferentes ensayos, como decir, venga, me tengo que extender a 12 horas, o, digamos así, vamos a precargar algunos a ver si mejoro, etcétera, etcétera. Pero el primer error que uno no debería cometer es que si anticipa que los recursos no son suficientes, no contemplar de una vez alternativas para ver cómo pudiera ser, porque eso le va a pegar a la cola y uno no sabe cuánto va a ser, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza y la prioridad es o el que más grite, o el que sea el mejor amigo del despachador, etcétera, etcétera, que son prioridades fuera de control. Nosotros en decisiones lógicas, bueno, eso se puede hacer con modelos estáticos. Uno puede hacer una muy buena aproximación con modelos estáticos y hay que hacerlo. ¿Qué es lo que no puede hacer uno con modelos estáticos? No puede contemplar la variabilidad.
Es decir, a lo sumo lo que uno puede decir es, no quiero recursos con una utilización más del 80 o del 90, dependiendo de qué tanta variabilidad esté uno sometido. En estos sistemas, nosotros decimos que cualquier utilización por encima del 85% es una cola, digámoslo así, es una garantía de una fila. ¿Qué tanto? Dependiendo de la variabilidad del sistema. Hay sistemas, por ejemplo en manufactura, a veces hay sistemas donde uno pudiera lograr utilizaciones un poco más altas, pero en estos sistemas de alta variabilidad, por encima del 80 o 85% es una garantía de una fila donde uno no conoce el tiempo de espera. Entonces, lo que no se pueden hacer con los modelos estáticos es fundamentalmente mirar el impacto de la variabilidad y por eso con un modelo estático uno no puede generar una promesa de tiempo de servicio robustamente analizada. ¿Qué se puede hacer con simulación? Con simulación es la técnica exacta, o sea, la técnica más que exacta, corrijo, la técnica por excelencia recomendada para analizar e incorporar la variabilidad. Y este es un problema que tiene variabilidad por diseño. Ahí les estoy colocando, mientras tanto, un video para que vean qué es lo que se puede hacer con simulación. Este es bueno, este es más que simulación, hay un render, digamos, de lo que pudiera hacer. Pero con simulación uno le mete variabilidad fundamentalmente a dos cosas, a los arribos, ¿cierto? Cómo van llegando los vehículos, que no es que uno los programe para las 8:05 y lleguen a las 8:05, hay variabilidades y variabilidad en las diferentes tareas que se tienen que desarrollar. Eso es lo que hace uno con simulación. Y entonces uno dice, ¿qué pasa si coloco, digamos, lo primero que hace con simulación es diseñar el sistema y después empezar a hacer, después una vez yo diseño el sistema y la situación base, empiezo a hacer escenarios. ¿Qué pasa si le damos prioridad a estos vehículos? ¿Qué pasa si dedicamos recursos para hacer estas labores? ¿Qué pasa si colocamos más montacargas? Etcétera, etcétera. Todos los ejercicios de simulación lo que buscan es ensayar alternativas de mejora, pero con la ventaja fundamental que puedo incluir diferentes elementos de variabilidad. Entonces, uno de los resultados, bueno, ahí como les decía, se puede, ahí siguen viendo en el video, digamos, diferentes elementos de simulación. Uno puede hacer un modelo de simulación en tanto detalle como quiera y los modelos de carga hay que ser muy prácticos. Normalmente uno no se mete a la bodega ni trabaja movimientos internos. Perdón que hay un audio. Bueno, ahí están viendo, digamos que ahí terminó el modelo. Uno no trabaja movimientos internos, sino normalmente es como las tasas de salida del interior de la bodega. Pero como les digo, si ustedes se quieren hacer un modelo interno, es bienvenido y se puede. Entonces, pero bien, uno de los resultados que nosotros en decisiones logísticas hemos acuñado eh, con ejercicios de simulaciones se refiere a la promesa de servicio. Y eso lo hemos enmarcado bajo el concepto de isocuantas de servicio. Entonces, ¿qué es isocuantas de servicio? Es lograr incorporar en un mismo concepto el tiempo de servicio, el número de recursos que yo voy a desplegar y la demanda específica. Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? En esta gráfica vemos en el eje horizontal, en el eje de las X, unas unidades por hora, digamos una carga, ¿cierto? O sea, eso es lo que yo voy a cargar. Si suponemos que, digamos, en mi caso, la variable clave de pronóstico era toneladas, entonces yo digo, bueno, en ese eje dice 24, 48, 72 hasta 600 toneladas hora. Esa es mi variable, pero en otro pueden ser metros cúbicos o en otro puede ser vehículos a cargar. Esa variable se ajusta, como yo les decía, según lo que pudiera hacer cada compañía y cuál es la variable de pronóstico que pudiera tener. En el eje de las Y, en el eje vertical, es el tiempo de espera que uno construye con un modelo de simulación y entonces es para determinado número de recursos y determinada demanda, ¿cuál podría ser el tiempo de espera? Entonces, ¿cómo se analiza? Bueno, una vez uno construye el modelo de simulaciones, saca resultados y saca este tipo de gráficas que son resultados de los modelos de simulación, se puede visualizar cosas como lo siguiente. Vamos a suponer que mi demanda es más o menos de 288, dice hay unidades, 280 unidades por hora. Eso es lo que yo necesito demandar. Ese es el pronóstico de demanda. ¿Qué pasaría si con esa carga de trabajo yo tengo 8 puertas?
Entonces, el tiempo de espera es muy bajo. Es decir, el tiempo de espera que yo tendría con 8 puertas es prácticamente nulo. Es decir, uno diría, mejor dicho, es bastante bueno y la espera no sería nada. Pero si con esa demanda misma yo solo tengo 7 puertas, ¿cierto? Vamos a la siguiente gráfica, que es en este caso la morada, y ahí sube el tiempo de espera, pero sigue siendo muy bajito, es prácticamente despreciable. Si solo tengo 6 puertas, el tiempo de espera sube, ya son 6 minutos, 7 minutos, pero prácticamente es muy bueno. Sin embargo, si yo solo tengo 5 puertas, ya el tiempo de espera puede alcanzar los 54 minutos. Y si tuviera 4 puertas, pues ni siquiera aparece en la gráfica, pero el tiempo de espera puede superar las 3 horas. Esa es la equivocación que uno puede tener. Mire que lo importante de estas gráficas es que cuando uno tiene variabilidad y no sabe en qué rango está, equivocarse de 5 a 6 puertas hace que su tiempo de espera cambie de 7 minutos a 54 minutos. Y es muy fácil, uno dice, pero me equivoqué en uno. Y mire qué impacto puede tener en el servicio. Entonces hay que mirar, bueno, a veces si uno no tiene más que 6 puertas, hay que mirar, ¿sí?, cómo voy a administrar, porque los 54 minutos de alguna manera van a esperar, y si eso está fuera de control es donde empiezo a tener. Entonces lo primero es que yo quiero identificar cuál pudiera ser el impacto de no tener los recursos adecuados. Y ese tiempo de espera nosotros lo traducimos en tiempo de servicio, en promesa de servicio. ¿A qué se refiere eso? ¿Ya? Nuevamente, con el mismo ejemplo, si yo ofrezco una promesa, digo, mi tiempo de espera no va a ser más de 30 minutos o de más de 15 minutos o más de X tiempo, ¿qué tanto lo voy a cumplir? En el mismo ejercicio uno dice, oiga, si yo tengo 8 puertas y mi promesa de tiempo de espera es 15 minutos, de tiempo de espera, ojo, no estamos hablando de tiempo de ciclo, pues el cumplimiento es al 100. Si tengo 7 puertas, es nuevamente, inclusive a pesar al 98. Si tengo 6 puertas, mi cumplimiento es el 78. Es decir, de cada 100 vehículos a 78 me les voy a demorar menos de 15 minutos. Pero si tengo 6 puertas, el cumplimiento es del 10%. Entonces, nuevamente, mire que la sensibilidad de un sistema con alta variabilidad como es este es muy amplia. Porque yo podría decir, la promesa de servicio es prácticamente del 80% si me comprometo con 15 minutos, pero si me equivoqué en la demanda o en la asignación de recursos, pues mire que puede caer dramáticamente. Entonces, cuando uno por decreto, como a veces sucede, no, mi promesa de tiempo de servicio es de 15 minutos y no tengo dimensionado ni la demanda ni los recursos, se pueden presentar errores como este. Por eso es que a nosotros nos gusta cuando hacemos diseños de promesa de servicio, hacer simulación para evaluar cuál es la robustez de las mismas. Y de hecho nunca decimos cuando DL formula promesa el 100%, no, el 95% va a ser antes de 30 minutos o antes de 60 minutos, eso ya depende de la prioridad que uno le quisiera dar. Bien. Entonces, después viene esa promesa de servicio que yo quiero diseñar, ¿qué tanto pudiera hacer? Entonces, ahí vienen los recursos que yo quiero desplegar para cumplir la promesa de servicio. Hay recursos que uno pudiera tener 10 puertas, pero el recurso limitante son los montacargas. Uno puede tener 10 puertas, la necesidad, digamos, en el ejemplo anterior eran 7, pero si solo tengo 5 montacargas, pues ese es el recurso limitante. Entonces aquí, digamos, en un ejercicio que se hace horario, digámoslo así eventualmente, y uno normalmente nosotros lo hacemos por turno. Aquí lo explicamos por horas para que uno vea cómo pequeñas variaciones pueden afectar. Entonces uno dice, si mi nivel de servicio es del 90% a 60 minutos, en la gráfica se ve el número de recursos que yo debería tener. Entonces, digamos, a las 8 de la mañana son 9 recursos, pero a las 9 de la mañana son solo 7, etcétera, etcétera. Pero si yo digo, oiga, quiero cambiar la promesa de servicio, quiero que sea de 45 minutos al 90%, es decir, que el 90% de los vehículos que lleguen sean atendidos antes de 45 minutos, yo debo aumentar los recursos en unas horas en particular. ¿Sí? Y si dijera 30 minutos, aún más debo aumentar los recursos. Entonces uno puede cambiar la promesa de tiempo o el nivel de cumplimiento. No es lo mismo cumplir al 70% que cumplir al 50%. Se pueden requerir más o menos recursos. Entonces, el diseño de la promesa de servicio implica el cumplimiento y el tiempo que yo estoy dispuesto a ofrecer. Bien. Una vez uno ha diseñado la promesa de servicio, el siguiente paso es los turnos de trabajo que yo voy a requerir.
Eso se puede hacer a veces inclusive manualmente. O sea, no necesariamente, digamos que típicamente en las bodegas no hay una flexibilidad como para contratar por horas o por 2 horas, porque para que uno dijera, mire, usted trabaja de 8 a 10, normalmente son cuadrillas de medio turno o de turno completo, la mayoría es de turno completo. Pero entonces uno inclusive si ya tiene identificadas las necesidades, ya tiene una promesa de servicio definida, lo que juega es con los turnos de trabajo para ver cuánta gente coloco a arrancar a las 6, cuánta gente coloco a arrancar a las 8, a las 10, cuál va a ser mi horario de atención, cuál va a ser mi ventana de atención. Y en esto se pueden inclusive utilizar técnicas de optimización que busquen minimizar, digamos, como el costo de los recursos a desplegar. Si uno no tiene técnicas de optimización con una hoja de cálculo o con las herramientas, digamos, que pueda tener un WMS, puede razonablemente asignar los turnos y definir, digamos, como la grilla de trabajo que podrían tener las diferentes personas. Ya, pero lo que busca la optimización de turnos es cómo asignar la gente o los diferentes recursos que yo tenga para que se adapten, digamos, a los horarios de demanda. El sexto paso es, de acuerdo a esos horarios de demanda, asigne citas. Entonces, el ejemplo más claro que a mí me gusta mencionar de citas es si todos quisiéramos ir al médico y ninguno pidiera cita, ¿ustedes se imaginan cómo serían las filas? Pues porque todos quisiéramos ir a 1 hora y las filas serían larguísimas a 1 hora y en las otras horas a las 10 de la mañana probablemente el valle sea muy grande. A nadie se le ocurre ir, bueno, salvo que sea una emergencia, a nadie se le ocurre ir al médico sin pedir una cita. Eso lo mismo debería pasar en un centro de distribución. Nadie podría ir a cargar a ver qué hay, porque eso es una garantía de una fila y un desbalance natural. Entonces, uno tiene que anticipar las necesidades. Claro, esto no es tan exacto como el médico que uno pudiera decir, a las 8:20 usted entra y a las 8:40 sale. Pero sí debería tener un estimado y decir, oiga, si hoy voy a necesitar 100 carros, tratar no 100 carros no lo necesito a las 6 de la mañana, porque yo no tengo 100 bahías para atender. Entonces, bueno, ¿cuántas bahías tengo que atender? ¿Cuánto? Eso es lo mínimo que debería hacer. Claro, los planes de citas no tienen que ser milimétricos porque el sistema no lo permite, pero yo no necesito los 100 carros a las 6 de la mañana. Entonces yo debería dar franjas horarios. Miren, entonces hay 15 carros en el turno de 6, hay 15 carros en el turno de 8, o a las 7:30, ya uno dependiendo de las tasas de lo que quiera cargar, debería ser. Entonces necesito 5 tractomulas, las tractomulas, divido los 100 carros, ¿cómo los voy a hacer? Son 25 tractomulas y 70 sencillos y 5 menores. ¿Cómo los voy a balancear a lo largo del día? Lo que es claro es que los 100 los puedo atender en el día, pero no los necesito a las 6 de la mañana. Porque si les digo, bueno, tienen que llegar, van a cargar mañana y tengan las 100, necesito un parqueadero más grande, seguramente se van a salir de la fábrica y además estoy garantizando que el último tiene una fila de 8 horas. O sea que en promedio, en un sistema donde llegan todos los carros, como sucede en muchas partes, la fila promedio es de 4 horas con un máximo de 8 horas y puede hacer que yo logre atender los carros en el mismo turno. Pero si divido esos mismos, suponiendo que el sistema está balanceado, si divido esos 100 carros en 4 grupos de 25, pues balanceé los recursos y la fila en promedio es de 1 hora. Y ya. Entonces, eso es lo que uno hace con el plan de citas. Dar, digamos, como unas ventanas horarias donde se debería, digamos, donde se presupueste que deben llegar los carros. Finalmente, defina unos KPIs y establezca el mínimo que uno debería buscar es el cumplimiento. O sea, ¿cuánto estoy cumpliendo? Y algunos otros que se podrían tener son, digamos, como el throughput o la promesa de tiempo de atención. ¿Ok? Y eso ya lo hace uno, digamos, normalmente, pues, digamos, ya dependiendo de cada compañía, establece, digámoslo así, los indicadores que pudiera tener. A mí me gusta, en particular en DL, nos gusta el cumplimiento que reúne, digamos, al 3, pero lo complementamos con throughput y promesa de atención. Bien, perdón que me volví. Ok. Vamos a mostrar rápidamente un caso de éxito de una compañía, digamos de algo que nosotros trabajamos en una compañía, donde carga masiva, pues, donde
se les presentaba, bueno, filas descontroladas, con picos entre 6 y 9 horas en algunos días, con una dificultad para conseguir vehículos, particularmente en algunos días del mes. Otros elementos, fletes planos, es decir, ¿cuánto vale Bogotá-Barranquilla? 3 millones, ya listo. Eso vale Bogotá-Barranquilla, lo único que reconocían era adicionalmente, si tenía que hacer más de 2 paradas, un valor adicional. Es decir, le pago 100.000 adicional por cada parada después de 2, o sea, en el flete estaban acorregadas, perdón, hasta 3 paradas, dos paradas, y desde la tercera en adelante les pagaban un valor adicional. Los carros, digamos, tenían una fila única de atención, y bueno, y otro síntoma importante es que se hacía un presupuesto mensual que normalmente se excedía todos los meses. Bien, la clave era pues encontrar una manera de cómo poder mejorar y balancear un poco los recursos, balancear mejor los recursos que tienen desplegados. Entonces, bien, algunos resultados, no vamos a entrar, digamos, como al detalle, sino específicamente a los resultados. De un esquema de contratación donde se manejaba un único flete, bueno, tengo que hacer la observación, se manejaban como 2 fletes, el urbano y el nacional. El urbano, digámoslo así, nuevamente era número de paradas, o sea, hay una ruta y yo le doy por cada parada, le pago más, ¿cierto? O sea, y el nacional era más o menos lo mismo, digamos que eran como 2, solamente digamos el esquema entre el urbano y el nacional era como una tarifa fijo diaria que le reconocía un número de paradas. Y el nacional, si era obviamente según cada punto, según cada punto que pudiera tener, pues obviamente no es lo mismo que Bogotá-Ibagué que Bogotá-Barranquilla. Bien, eso fue uno de los primeros puntos que nosotros entramos a reevaluar. No puede haber un único esquema para todos. De hecho, diseñamos varios esquemas diferentes. Uno era, por ejemplo, una flota dedicada con alta prioridad, que entre otras cosas tenía compensación variables con penalties por demoras por encima de un acuerdo de nivel de servicio y descuentos por productividad. Es decir, oiga, si yo logro que usted haga más viajes en el mes, la tarifa me va a bajar. Destinos y carga anticipada entre 2 y 5 días. Es decir, la idea es que a ese grupo porque no era toda la flota, había una flota que tenía, digamos, que se llamaba dedicada con alta prioridad, y a esos en particular se les anticipaba la carga con 2 a 5 días. O sea, el compromiso era mínimo 2, y ojalá pues se pudieran 4 o 5 días para decirle, mire, yo para el jueves voy a cargar tanto, etcétera, etcétera. Había acuerdos parciales de carga, de compensación de carga de retorno, con unas prioridades de carga y despacho con algunos, digámoslo así, como no clientes, sino bueno, aliados, que por decirlo así, yo voy a Barranquilla, de Bogotá a Barranquilla, y de Barranquilla a Bogotá puede hacer que me traiga carga externa. Inclusive, lo sorprendente es que ellos tenían, bueno, podían traer carga propia desde Barranquilla, y las negociaciones eran independientes, es decir, la gente que contrataba el flete en Bogotá, contrataba aparte, contrataba Bogotá-Barranquilla, y en Barranquilla, a pesar de que no estaban completamente balanceadas las cargas, pero el señor de Barranquilla hacía una contratación de Barranquilla-Bogotá, y a veces el camión entraba, descargaba, Saba y le daba una vuelta y volvía a entrar. Pues eso se detectó en algunos casos, las cargas no estaban perfectamente balanceadas, que yo lo que cargo son 100 y devuelvo 100, pero se podría cargar, ser balanceada. Inclusive se exploró el balanceo de carga con algunos aliados que también podían estar interesados. Entonces a ellos no se les garantizaba compensación plena de carga, pero sí parcial. Se les anticipaba unos volúmenes, digamos, se les daba unos rangos de carga mensuales. Decíamos, mire, le vamos a garantizar que usted mueve X toneladas de carga en el mes. Una cosa muy importante, una fila separada de atención. La fila única es un atentado a la diferenciación. Entonces, eso en negocios no existe. Es decir, tenemos que tener filas separadas y prioridades de atención. ¿Por qué? Porque nuevamente yo lo que quería era garantizar que esos carros salieran más rápidos. Entonces, tener una fila separada de atención, una documentación electrónica parcialmente, no se podía toda, pero lo que más se pudo anticipar, digamos, alguna documentación del conductor, del vehículo, de la carga, se manejaba electrónicamente, se cargaba, digamos, directamente, y eso se podía hacer bastante, obviamente conductores y vehículos afiliados. Bien, otro grupo no tenía todas esas condiciones, tenía un flete fijo, digamos, era similar al esquema que se mantenía, pero se le empezó a dar un
un tiempo máximo de espera en los sites propios. La promesa para los de arriba era más fuerte que para estos. Y también tenía una documentación electrónica parcial. Y finalmente estaba el spot, que era el que manejaban. Obviamente las tres tarifas eran diferentes. Y el spot porque no siempre se podía, digamos, garantizar la carga, y eso se manejó. Para la flota urbana se siguió manejando un esquema similar, pero nuevamente la introducción, lo novedoso fue la promesa de tiempo de atención, que en el urbano, digamos, se notaba más notorio. Algunos otros resultados que uno podía ver: el tiempo de espera, estas son gráficas que, sigamos, muestran, empezó a decrecer. El tiempo de espera pasó de 4.2 horas, esto es en promedio de todos los camiones, a 3 horas, pues digamos ahí. La promesa de tiempo de servicio, de inexistente, se pasaron a tener 3 promesas diferentes, ¿ya? Entonces, con unos compromisos. La utilización de la flota propia se mejoró. Ellos tenían unos camiones, no eran muchos, pero ellos tenían unos camiones en particular para digamos, unos circuitos y unos viajes en particular. Esa utilización se mejoró porque nuevamente, digamos que obviamente cuando uno tiene flota propia, su prioridad es utilizar la flota propia, pero eso también a veces causaba inconvenientes. Bien, los tiempos de horas extras, que fue una medida, horas extras en personal de carga, estamos hablando, disminuyeron. En general llegaron inclusive en un mes hasta 120, o sea, bajaron más de bajaron a la cuarta parte en algunos. Y los fletes, digamos, los fletes también bajaron, digamos, hubo una medición de fletes que también bajó, y el cumplimiento de las entregas a tiempo. Esos fueron los indicadores, digámoslo así, digamos, de mejoramiento. Las citas de transporte, digamos, aunque no se venía manejando, se estimaba que de un 31 pasó a un 70% en, digamos, las citas de transporte. Bien, ya para finalizar, antes de que comience la sesión de preguntas, algunas recomendaciones a tener en cuenta. Déjenme a ver, cuadramos aquí como las preguntas. Bien, pero algunas recomendaciones a tener en cuenta. Lo primero es no priorizar o solo priorizar con la flota propia. O sea, realmente eso es como uno de los errores más frecuentes que se tiene. O sea, priorizar con la flota propia, no priorizar es a todos ponerlos a hacer la misma fila. Y eso es un error. Utilizar el mismo esquema de fletes para toda la flota. Eso también me parece a mí un error, porque uno está excesivamente democrático. El mismo esquema de fletes no aplica. O sea, hay que hacer el esfuerzo, salvo que el transporte sea irrelevante dentro de su cadena de costos, hágalo, porque no vale la pena. Pero si el transporte es relevante dentro de su cadena de costos, hay que hacer el esfuerzo de diferenciar y tener al menos 2 o 3 esquemas de flota. Promesa de servicio. Y eso es algo que en el mercado no se usa. A veces la declara el ministerio por allá, sin tener ningún tipo de análisis detrás. De una promesa de servicio no puede ser general, eso es particular de cada caso. No hacer acuerdos con proveedores, esto, digamos que el transporte ocurre en ciclos curiosos. Cuando el negocio está bueno, entre comillas, para los transportadores, es cuando hay menos carga. Entonces se lanzan a comprar vehículos, o por decirlo así, en un momento dado aquí el petróleo jalonó mucha compra de vehículos, y después cuando empezaron a funcionar los oleoductos, afortunadamente, pues quedaron muchos vehículos libres. Entonces ahí, cuando hay vehículos libres, bajan los fletes. Entonces los transportadores hacen amenaza de paro, como recientemente, pero eso es un ciclo económico que va y vuelve. Se subieron los fletes, mejoran la estructura de fletes, entonces compran más carros. Comprados más carros, hay más demanda que oferta, hay más oferta que demanda, pues bajan los fletes. Y entonces ahí hay una tira y afloje que es cíclico, eso no hay nada. Y hay que buscar y hay que hacer acuerdos con proveedores, eso es algo, digamos, una práctica normal. Nuevamente, si el flete no le pesa entre sus costos, pues ahí no es mucho lo que se puede ahorrar, pero si le pesa, como para muchos transportadores lo es donde debe trabajar. Y esos acuerdos con proveedores implican informar con antelación las necesidades. Bien.
Ok, bien. Bueno, muchas gracias. Con esto, digamos, era lo que queríamos mencionar. Viene la sección de preguntas. Como les decía, lo pueden hacer formular a través de la herramienta de preguntas que tienen. Aquí hay una primera pregunta. Dice, ¿se recomienda algún nivel de promesa de servicio para un CD? ¿Vale la pena diferenciarla por tamaños de vehículos? Bueno, yo diría que lo primero es lanzarse a pensar en ese esquema y generar una promesa. O sea, decirle yo desde aquí recomiendo que sea una hora de tiempo de espera sería erróneo, pues porque no creo que sea lo más adecuado. Es decir, obviamente una promesa de tiempo de servicio de 6 horas de espera es inútil, pues eso no es promesa, eso es ofensa. Entonces una promesa de servicio pues no debería ser de un tiempo muy alto. Yo creería que uno debería estar por debajo de las 2 horas. Muy importante, nivel de cumplimiento. O sea, no solo establecer los tiempos, sino un nivel de cumplimiento. Va a ser al 80, va a ser al 90, ¿cierto? Y una espera que pudiera ser razonable. También decir, mi promesa de mi tiempo es, yo alguna vez escuché un esquema donde decía, la promesa de tiempo de espera era 5 minutos y por cada minuto adicional yo iba a pagar un flete, mayor. Eso es prácticamente una condena. O sea, porque una promesa de 5 minutos de tiempo de espera es porque yo tengo que o tener un sistema con una demanda perfectamente balanceada y con unos recursos perfectamente balanceados, cosa que no va a suceder y que no sucede en el transporte. ¿Por qué? Porque, digamos, cerraron la vía, se generó un valle y después hay un represamiento natural. Entonces, investigue cuándo es exógeno, cuándo es endógeno, pues eso es muy difícil. Entonces, una promesa de servicio del 99% a 5 minutos es una garantía de que la va a incumplir. Entonces, hay que colocarle nivel y un tiempo que pudiera ser razonable. Si vale la pena diferenciarlas por tamaños de vehículo, no, pensaría que no, de pronto más bien por tipo de carga o por tipo de vehículo, no tipo de vehículo, sino como decía, por tipo de flota. La flota dedicada sí le debería dar una promesa diferente a la flota, digamos, no afiliada o como le quiera llamar, pero no que por un sencillo, una tractomula, de pronto sería una evolución más adelante. Tal vez de pronto si los sites son diferentes, es decir, la promesa de servicio, qué sé yo, si carga en el caso de cemento o en silos o en sacado sí podría ser diferente, porque su proceso es diferente. Pero en un mismo site pensaría que no. ¿Cómo pronosticar el volumen de arribo de los vehículos? Me preguntan acá. Bueno, digamos que nuevamente, a mí más que el arribo de los vehículos me preocupa es la demanda. O sea, miremos en la demanda, cuánto yo espero cargar hoy. Y ya el volumen de horario de los vehículos puede hacer que no sea menos importante, particularmente en ciclos de este estilo. ¿Cómo manejar el esquema de agendamiento cuando los carros se ven sometidos a tanta variabilidad? Bueno, les decía, el esquema de agendamiento no tiene que ser puntual, o sea, no tiene que dar una hora de 8:23, debería tener franjas. Es decir, su hora de carga está entre 8 y 9 de la mañana y puede llegar y con una prioridad, de hecho, en la fila si llega en su hora de entre 8 y 9 de la mañana. De pronto una ventana un poquito más corta de 8:30, decirle, ahí tiene usted una prioridad. Obviamente, dependiendo si el carro viene de Barranquilla, no es lo mismo que si está haciendo un ciclo más corto. Darle una ventana, usted tiene prioridad de carga entre 8 y 9 de la mañana por hora, pero no significa que si no llegó a las 8:05 se le fue. Y puede hacer que, digamos, usted tiene prioridad 1 si llega entre 8 y 9 de la mañana, prioridad 2 si llega entre 8 y 10 y ya no prioridad si llega después de las 10. Eso podría ser, digamos, como algo, digamos, más adecuado a la variabilidad que se maneja en el sistema. ¿Algún tratamiento especial para las grandes cadenas? Bien, no sé si estén, las grandes cadenas es algo que sufren muchos, particularmente lo que les venden porque son muy exigentes. Eh, si usted no llega a las 8 no lo atienden, pero si llega a las 8 tampoco le garantiza que lo atienden. Sí, no sabría. Yo creo que hay algunos que primero, bueno, en eso se ha mejorado y la evolución, digamos, lo ha mostrado así. Yo creo que a veces
como les decía, en el caso de que exigen demasiado y como que no cumplen como de ambas partes, no siempre están equilibrados. Pero diría que con las grandes cadenas se pueden llegar a establecer como acuerdos de ambas partes, digámoslo así. Pensaría yo que decirle, como yo estaba diciendo ahorita, una ventana que sea un poquito más flexible, porque pues, y que la cumplamos en ambos lados. La alternativa de control de vehículos con RFID en la bodega es la mejor opción para el control de tiempos y servicios. Bueno, si uno puede utilizar RFID, pues yo conozco algunas compañías que han utilizado RFID con el que programan las colas, con el que programa que se habla la delantera de los cargas. A mí me parece muy buena. Hay que diferenciar entre programación y control. Hay que diferenciar entre programación y control, ¿no? Porque igual, el RFID lo que me hace es llevar como el tracking de qué es lo que ha hecho y dar unas órdenes, decirle puede entrar, no puede entrar, pero igual si yo tengo recursos insuficientes, pues el RFID lo único que me informa es cuánto fue la demora. O sea, el RFID no es un sistema que me permita dimensionar los recursos adecuadamente. Él hace control, o sea, él dice, llegó el carro, lo reportó, o se está acercando, háblame la talanquera, váyase a la bahía 1, y eso es excelente, o sea, eso, bueno, además del control de la carga, por dónde va el vehículo, digamos, pensando en los sites, me dice cuándo llegó y eso funciona y a mí, además, ahí uno tiene un registro fiable de qué es lo que está sucediendo. Pero nuevamente, si yo tenía, en el ejemplo que daba al principio, si yo tenía 200 toneladas de carga y eso me implicaba 7 días y solo tenía 5, pues el RFID no me solucionó esa decisión equivocada de no balancear los recursos adecuadamente. El RFID lo único que me dijo es que llegó el carro a las 5 de la tarde y lo están atendiendo a las 9 de la noche. ¿Ya? O sea, él me sirve para hacer el tracking de los eventos y, como les digo, para autorizar y para enrutar algunas cosas. Pero no me va a servir si yo me equivoqué dimensionando mal los recursos. Bien, bueno, les agradezco muchísimo, no hay más preguntas. De todas maneras, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Esperamos que aquí hay otra pregunta. Ah, no, sí, perdón. ¿Cómo manejar frente a los clientes habituales de la compañía aquellos prospectos de clientes que el tema de la promesa de la servicia no se usa? ¿En qué términos debe hablarlo? O sea, si usted está haciendo una licitación, a ver, depende si uno es imagino que uno está hablando del tema de oferta. O sea, si yo soy en la oferta, si yo soy el generador de carga y yo quiero hacer una oferta con promesa de servicio, yo tengo que hacer una promesa, o sea, la cosa no se me puede volver de doble filo. Es decir, yo tendría que ofrecer una promesa de servicio, es decir, yo en el 90% le garantizo antes de una hora y por eso usted me tiene que dar un flete en particular, pero también decirle que estoy dispuesto a reconocerle un extra si no la cumplo. Entonces puede ser que yo haga una evaluación al final. Digamos, ¿en qué términos debo hablarle? No, parte de nuestro diseño es que vamos a ofrecer promesa de servicio y que vamos a balancear en lo posible la carga. Entonces, cuando yo hago una licitación, a mí me parecería muy robusto de parte de un generador de carga que le diga eso a un transportador. O sea, yo como transportador, pues yo no soy transportador, pero me parecería robusto que la compañía diga, y a mí como transportador me llamaría la atención. Entonces yo estaría dispuesto. Ahí hay una cosa que es cómo controlar que si fueron 90 minutos. Ahí, digamos, con lo del RFID sería muy fácil uno decirle, bueno, aquí hay un tag de RFID con el que yo podría hacer ese control. Pero digamos, me parece que en general sería muy robusto poder ofrecer ese tipo de ofertas pues en una licitación. Hay otra promesa. El cliente me exige un ANS promesa por ser una ANS promesa por ser un operador logístico que maneja un nivel entre el 95 o superior. Ah, ok. No sé qué sería ANS. Eh,
Bien, no sé específicamente qué pudiera hacer una ANS. Pero si quiere, digamos, nos escribes un email y podríamos como ampliar a un acuerdo de nivel de servicio, ¿ya? Sí. Pero un acuerdo de nivel de servicio es que yo tenga el 95% de las veces la disponibilidad de carros, eso podría ser. Un acuerdo de nivel de servicio es más amplio. O sea, pero yo creo que, digamos, una compañía generadora de carga que quiere iniciarse en un proceso, digamos, más robusto de un proceso más robusto de licitación, me parece, digamos, muy bueno que esté comprometida en ofrecer una promesa de servicio. Como le digo, no exagerar, conozco un caso de que ofrecían eso, por minuto le vamos a pagar el stand-by. Y eso no, eso se volvió un problema muy complicado porque justificar después de los después de los 5 minutos, cuándo era porque el camión, cuándo era culpa del proveedor de transporte, cuándo era culpa del proveedor de carga, se volvió muy complicado. Eh, bien, una última pregunta aquí que nos hacen. ¿Qué recomendaciones podemos tener para el retorno de vehículos vacíos sin afectar la estructura de precios de la compañía y en especial de las compañías courier y de mensajería expresa? Sí, ustedes la siguen teniendo difícil porque no es tan fácil buscar la compensación de carga. No, o sea, no es tan evidente. Lo único que se me ocurre es como estudiar el caso particular entre lo urbano y la nacional. En el caso que yo les mencionaba de compensación de carga, como les digo, era más más nacional, digamos más de transporte primario, que se lograba compensar parcialmente con ellos y parcialmente con un tercero aliado. Ya para una entrega courier, como uno va en el punto a punto, no es tan fácil uno mirar con qué compensa. Tal vez lo único que se me ocurriría es que, así rápidamente, es que los carros que están haciendo digamos, la entrega también sean los mismos encargados de hacer la recogida. Y la recogida de carga en los puntos, digamos, donde cuando uno como usuario va y deja en un punto una carga, esos mismos carros con un ruteo dinámico podrían tener, digamos, un reruteo 1 o 2 veces al día de que recojan. Entonces esos carros podrían tener un compartimiento donde esto es lo que recogen y esto es lo que entregan. Esto es lo que recogen y esto es lo que entregan, y de pronto un carro de estos de distribución urbana podría compensar recogiendo. A veces, digamos que ustedes tienen tienen unas rutas definidas que recolectan, pero pues, digamos, eso garantiza cierto, digamos, nivel de que en determinados cierres está toda la carga, pero eventualmente los mismos carros que entregan podrían recoger, y para eso un ruteo dinámico sería, digamos, lo requerido. ¿Con qué frecuencia se varía la efectividad de las simulaciones que realizó? ¿Se corre el riesgo de ser esclavo de estos ejercicios y el ruido de mi operación me salga de los límites de control de procesos? Sí, digámoslo así, uno es esclavo de lo que uno quiera. Cuando uno hace simulación, lo que le da es como un poder de análisis superior. Eso es lo que pasa. Uno podría lanzarse y ofrecer una promesa de servicio sin análisis. ¿Cuánto lo va a cumplir? No tengo una manera robusta de decir eso, no sé cuánto lo voy a poder cumplir. Pero los ejercicios de simulación no son tan complicados como uno cree. Más importante, digamos, es más demorado en un ejercicio de simulación obtener la información adecuada. Si yo no tengo registros de los carros, si no tengo tiempos de las diferentes labores, me demoro nomás haciendo la recolección de información más que lo que pudiera hacer, digamos, el ejercicio en sí de modelaje y análisis. Entonces, si a mí me pregunta, antes de hacer un ejercicio de simulación, ¿por qué arrancaría? Por recolectar la información que sea, digamos, más relevante, tasas, histórico de carros, clasificar las mezclas, el ejercicio de pronóstico, por ejemplo. Ese es un primer ejercicio que uno debería hacer y ahí no necesito simulación, pero yo necesito tener buenos históricos, necesito identificar cuáles son las variables claves para pronosticar, y yo ahí en Excel, en una hoja de cálculo, hice un estimado y ese es un muy buen ejercicio. Yo creo que la simulación entra a ser relevante cuando, bueno, es muy relevante porque el sistema tiene alta variabilidad, pero entra a ser crítica si yo quiero hacer un análisis de promesa de servicio robusto. Si yo quiero decirla como a veces uno ve en los bancos, digo, pues aquí no hay nadie de bancos, pero bueno,
todos hemos visto los comerciales bancarios donde dicen, le analizo su crédito en 30 minutos. Eso realmente es una promesa de servicio, pues, de mercadeo más que de servicio, pues. Realmente ahí no hay un análisis robusto, ahí no hay un análisis robusto de decir que qué es lo que yo necesito para hacerlo en 30 minutos. Seguramente nunca la cumplen, o seguramente la cumplen en muy pocos casos, eh, pero pues, digámoslo así, es más como una promesa de mercado que una promesa de servicio. Nosotros, digamos, en las operaciones ya de carga y descarga, sí se necesita una promesa de servicio y sin simulación creo que queda muy pobremente analizada. La simulación le sirve a uno bien para estimar eso y pues para ver escenarios alternativos de análisis. O sea, para, digamos, traducir como ese flujo de vehículos en escenarios alternativos de análisis cuando yo le coloco más carga, más montacargas, menos montacargas, abro ventanas más amplias, etcétera, etcétera. Bien, vamos a dar por cerrado, ya nos excedimos unos minutos del tiempo programado. Bueno, en nombre de Decisiones Logísticas, una vez más les damos las gracias. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier pregunta nos la pueden enviar pues, por correo electrónico, nos pueden contactar. En general estaba, pues, en la convocatoria están nuestros datos. También nos pueden preguntar si quieren ampliar algún tema. Les estaremos enviando por correo información de futuros eventos y webinars. Y por último, quisiéramos pedirles el favor de que llenaran una encuesta de 2 preguntas que le hacen al momento de cerrar el webinar y las cuales nos ayudan pues a conocer su opinión. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Hasta luego.